Entonces, vamos a trabajar con la segunda parte de la clase, del encuentro sincrónico de la clase 4, y estábamos analizando qué es un periodo crítico y qué es una fase sensible. Decimos que periodo crítico y fase sensible son dos conceptos relacionados con la maduración. Hablamos de fase sensible a toda aquella etapa previa a la maduración de un órgano, en este caso el sistema nervioso, que es una etapa en la cual, como está avanzando la mielinización, toda la ejercitación que brindemos va a favorecer el aprendizaje de esas habilidades que estamos queriendo enseñar. Entonces lo que decimos es que en general hay como dos momentos muy importantes para el aprendizaje motor, que son como fase sensible toda la que precede a la mielinización de la subcorteza y toda la que precede a la mielinización de la corteza. Y hablamos de periodo crítico como aquellos momentos donde sí o sí eso se tiene que aprender, porque si no se aprende en ese momento, poder aprenderlo después va a implicar el doble de tiempo, esfuerzo por parte de quien lo quiera aprender. Por ejemplo, está comprobado que la mejor etapa para aprender las habilidades filogenéticas y todo lo que tenga que ver con las habilidades de locomoción y posturales de no locomoción es en la etapa pre mielinización y alrededor de la mielinización de la subcorteza, porque todas esas habilidades son de carácter filogenético, entonces ya sobre la base del caminar y el correr y un mínimo dominio en la bipedestación, los niños pueden ir aprendiendo gracias a las posibilidades que se les ofrecen, llevarlos a la plaza, que puedan ir a un club, distintas formas de lo que puedan también aprender en el contexto escolar, si tienen la materia de educación física en el jardín o en la primaria. Sabemos que durante toda esa etapa, que se la llama fase sensible, se aprende de manera más económica lo que es la motricidad básica y se logra un dominio de uno mismo. Y el periodo crítico sería lograr el dominio de mi propio cuerpo, tiene como periodo crítico la pubertad. ¿Por qué es el periodo crítico antes de la pubertad? Porque está comprobado que si uno no logra un dominio de uno mismo y la confianza con lo que nosotros vamos a llamar, que es el cuerpo infantil, ¿no? Es decir, el cuerpo del niño, luego, si ese niño no tiene dominio de sí previo a la pubertad, le va a costar mucho más lograr el dominio de sí con un cuerpo que va a ser totalmente distinto al que él tenía previo a la pubertad. Entonces, la idea es que como, digamos, como fase sensible está toda la niñez para poder aprender las habilidades motrices generales, pero que tienen como periodo crítico la pubertad. Es decir, antes del segundo pico de crecimiento es necesario que uno aprenda, domine su propio cuerpo como un todo. Las habilidades ontogenéticas, las que tienen que ver con lo manipulativo, uno las puede aprender a lo largo de toda la niñez, pero también van a tener un periodo crítico que es alrededor de la pubertad, sobre todo después de la, o sea, no como las filogenéticas que uno las tendría que aprender antes, sino que la idea es que durante la pubertad y sobre todo en los primeros años de la adolescencia, uno pudiese lograr el dominio del manejo de los objetos. Es decir, que si uno quiere especificar una técnica deportiva de manejo de un objeto, lo ideal sería en ese momento inicial de la adolescencia, donde uno todavía está, digamos, aprovechando todo el potencial que le dio el pico de crecimiento y que también está aprovechando toda, digamos, que se va completando la mielinización de la corteza y entonces hay un mejor procesamiento de la información. Y como las habilidades ontogenéticas dependen fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con la percepción, la toma de decisiones, los cálculos, la información que uno pueda tener almacenada en la memoria, toda esa información y todo ese bagaje previo de dominio que uno tiene, no solamente del propio cuerpo, sino de los objetos, va a permitir que uno domine con mayor facilidad las técnicas de los deportes, sobre todo de los deportes sociomotores que son con objetos. Esas serían, digamos, como las dos etapas críticas. Ustedes me podrán decir,
yo conozco a alguien, que es mi caso, ¿no? Yo conozco a alguien que durante toda su infancia y su pubertad se dedicó al rugby. Y después, cuando llegó a la adolescencia, como era demasiado grande y se lesionaba mucho en el rugby, tuvo que cambiar de deporte. Y entonces todo lo que había aprendido, dijeron, bueno, ¿cómo va a ser si todo lo que aprendió en el rugby no le va a servir para el voleibol? Sin embargo, hay todo un dominio de sí mismo, hay todo esto que ustedes vieron, inclusive en el video, si vieron el video de Isenbayeva, la garochista que creció en exceso, todo ese dominio que ella traía del propio cuerpo, cómo pudo hacer una transferencia de esos aprendizajes a el salto con garrocha. Entonces, si hay algo fundamental, que es más en este momento en el campo de, sobre todo la medicina, del deporte, no tanto en el campo de la actividad física y el deporte, que lo tendríamos que empezar a usar más, es un concepto que ustedes también lo tienen en las diapositivas, que es el de alfabetización física. Lo que tendríamos que lograr es que los niños durante la infancia, y eso sería aprovechar la fase sensible y el periodo crítico, los niños durante la infancia lograsen alfabetizarse motrizmente. ¿Qué quiere decir esto? Desarrollar las competencias motrices que le permitan no solamente tener dominio de sí, que sería justamente la posibilidad de la competencia, sino además comprometerse con esa actividad, saber cómo la tiene que hacer y disfrutarla. Es decir, desarrollar todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, con el compromiso y con la posibilidad de la competencia y de ese hacer, ¿no? Con todas las posibilidades motrices que uno tiene. Entonces, es también muy importante el concepto, y bueno, y nosotros que nos focalizamos en el desarrollo del sistema nervioso, pero todos los órganos, por ejemplo, vamos a ver cuando estemos terminando el periodo de 6 a 8 años, que sobre el final de los 8 años empieza la hipertrofia cardíaca. Entonces, muchísimos lo que plantean es que ese momento, entre los 8 y 9 años, es la fase sensible para para la iniciación del entrenamiento de aquellos niños que uno los ve con perspectiva de ser el día de mañana un corredor de larga distancia. ¿Por qué? Porque si acompañamos el crecimiento del corazón con una estimulación de un tipo de entrenamiento, eso puede beneficiar o que desarrolle su resistencia aeróbica mucho más que si queremos desarrollarla después de los 14, 15 años. O lo mismo sucede, por ejemplo, cuando pensamos en la flexibilidad. Si estamos pensando en niños que queremos que el día de mañana o ya han hecho una iniciación deportiva en deportes como la gimnasia o en deportes como el taekwondo que requieren mucha flexibilidad, sabemos que la flexibilidad para todos aquellos deportes que requieren flexibilidad la tenemos que desarrollar en forma previa a la pubertad. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar tanto la elongación y elasticidad que tienen los músculos previos a la madurez sexual. Entonces, hay muchísimo escrito sobre eso. Nosotros simplemente manejamos el concepto de fase sensible y periodo crítico para que ustedes sepan que además la maduración tiene como momentos que son muy importantes, donde a lo que nos invitan la fase sensible y el periodo crítico es a brindarles a los niños la oportunidad de aprender que tienen facilitadas justamente por esa fase sensible y el periodo crítico, dada la mielinización o la maduración que está teniendo su sistema nervioso u otros sistemas orgánicos y funcionales. Bien, podemos avanzar con el periodo de periodo prenatal y de 0 a 3 años, ¿les parece? ¿O hay alguna otra pregunta sobre este tema? No sé, Karen, si respondí, si quedó clara la diferencia entre periodo crítico y fase sensible y demás. Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Camila, dale.
Referido al cuadro de síntesis. Bien. El cuadro de síntesis se empieza a llenar desde ahora hasta el último periodo. Sí, Camila, se empieza a completar, esa también es una pregunta que apareció en el foro de la clase de hoy. Un compañero pregunta, ¿cuándo es que se empieza a completar el trabajo práctico de síntesis? Y entonces a mí lo que me llevó a pensar esta pregunta del compañero es que hay que leer, además, ahora vamos a entrar en el aula de desarrollo motor, hay que leer todas las solapas de cada uno de los periodos. Si yo voy a hacerlo ahora, a ver si puedo compartir, espero que me deje. Si yo comparto ahora, a ver si lo encuentro, espérenme un segundito. Tienen que leer todas las solapas, porque cuando ustedes leen todas las solapas, espérenme, aquí lo tengo. Vamos aquí, esperen que lo preparo para poder tenerlo más a mano. Bien, allá voy, a ver si me deja compartirlo. Compartir. Bueno, ahora lo van a encontrar distinto. Hoy me di cuenta que ustedes estaban viendo solapas que no tenían que ver. Hoy que lo puse en modo estudiantes, me di cuenta ya está modificado. Fíjense que acá estamos en la unidad 2, ¿no? Que es la que vamos a analizar ahora. La unidad 2 tiene 4 solapas. La del inicio, la de los 1000 días y prenatal, la del primer año de vida, la del segundo y tercer año de vida. La que está en blanco, que es la del inicio, que es, yo voy a entrar ahora en la del inicio, tienen también que leerla, porque en esa primer solapa que dice inicio, lo que hace es presentar la unidad, explicar cuáles son los temas que se van a ver en esa unidad, darles el link ya desde allí a la lectura de los textos y les explica en qué partes va a estar dividida la clase, y allí al final de todo, si ustedes leen acá dice, tengan presente que a partir de esta unidad tiene que empezar a completar el trabajo práctico de síntesis que lo encuentran en los trabajos prácticos de esta unidad. Entonces, si ustedes van a las actividades de esta unidad, aquí tienen el trabajo práctico de síntesis. Y ya que Camila preguntó para que nos quede en este video y después cortamos y iniciamos otro video para empezar a hablar del periodo prenatal, lo vamos a abrir. Este trabajo práctico de síntesis a ver si me deja abrirlo, está lento. Si no lo abre por aquí, lo abriremos por otro lado, pero vamos a ver que lo abra por aquí. A ver si ya lo abrió. No, todavía no lo abrió. ¿Querés poner la carne? Acá está. Camila, tenés abierto tu micrófono. Bien, entonces acá. Vamos al trabajo práctico de síntesis. Ahí lo está abriendo. Fíjense que el trabajo práctico de síntesis es una tabla de Word. Ahora me lo va a abrir 2 o 3 veces porque le di varias veces clic. A ver. Tengan paciencia que está demorando en abrirlo. Ahí lo abrió. Bien. No, estas no son cosas que ustedes tengan que ver. Aquí lo está abriendo. Bueno, ahí lo está abriendo. Fíjense, bueno, ahora lo va a abrir varias veces porque de ansiosa lo abrí varias veces. Fíjense que en este trabajo práctico de síntesis, si yo acá escribo, pongo gestación, 3 etapas. Este trabajo práctico de síntesis se puede escribir, tiene distintas celdas. Fíjense cómo en la primera página tienen estas que son las dimensiones, el período, las características generales, el procesamiento de la información, el desarrollo intelectual, a qué periodo corresponde y qué tipo de juego se desarrolla en ese periodo, el desarrollo socioafectivo, qué características tiene la afectividad y el desarrollo de la moral. Profe, disculpe. Sí. Yo todavía no lo visualizo. Ay, gracias.
Vamos de nuevo. Bien. Ahí está. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, no, Bien. profe, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, gracias por avisarme, ¿sí? Bien, porque no sé por qué cuando le pongo compartir, a veces vieron que ya tuve problemas el otro día. Bueno, entonces, fíjense que acá, esta es una tabla de Word, donde ustedes lo que tienen es en el eje vertical los distintos periodos del desarrollo motor, y en el eje horizontal tienen las distintas dimensiones para analizar. Que la primera característica a analizar, o la primera dimensión, son las características generales. Ahí tienen que describir el nombre del periodo, o la característica central de ese periodo, o poner alguna información. Siempre pensamos que este trabajo práctico de síntesis se completa con palabras clave. ¿Qué quiere ¿Puedo decir? decir una, profe? Sí, Camila. Si no me equivoco, si no me equivoco, de 1 a 3 sería preoperatorio. ¿Dónde, Camila? En procesamiento de la información. En procesamiento de la información, no, en procesamiento de la información, acordate que acá lo que ponemos son cierto. los momentos del procesamiento de la información donde Claro. se pone el acento. Nosotros vamos a analizar que, por ejemplo, en el periodo de 0 a 1 año y de 1 a 3 años, acá lo único que tendrían que completar es la palabra ejecución. Hasta en mayúscula, esperen que lo saco. Ejecución, ¿sí? Ejecución. Entonces, ¿por qué solo una palabra? Porque a eso se lo llama palabra clave. Cuando yo pongo una palabra clave, lo que digo es, no es que el niño de 0 a 1 año no percibe, no decide, no se retroalimenta, sino que de esos 4 momentos de procesamiento de la información, lo que vamos a ver en esta, justamente, comenzando ahora con el tema ya en unos minutitos, con el tema del periodo de los 1000 días y de 0 a 3 años, es que justamente como los aprendizajes centrales de esta etapa están focalizados en la adquisición de todas las habilidades del control de sí mismo y de las habilidades motrices generales, el acento del procesamiento está en la ejecución. Lo que Camila planteó, el periodo sensorio-motor, sería el momento del desarrollo intelectual que la semana próxima vamos a analizar en qué etapa o de qué manera se construye la inteligencia y en qué etapa está el ser humano en cada momento. En periodo de desarrollo intelectual deberíamos decir preoperatorio. Operatorio. Bien, entonces fíjense cómo a lo largo de o sea, cómo van a ir completando el trabajo práctico de síntesis es con lo que llamamos una palabra clave. ¿Puede ser que en un periodo tengan que poner más de una palabra? Sí, por ejemplo, si yo pienso en táctica o juego, aquí tendría que completar juegos de crianza. No es una palabra, son 3, juegos de crianza. Pero bien, es un concepto clave. O en afectividad, vamos a ver que van a tener que completar más de una característica. Van a tener que poner indiferenciación yo-no-yo, diálogo tónico, es decir, distintos términos, pero que no estamos diciendo, en este periodo el bebé, no. Ponemos un término, un concepto clave, que a veces puede ser 1, 2, 3 palabras. A veces puede ser más de un concepto, pueden ser 2 o 3 conceptos. Algo que es importante es que lo tienen que empezar a completar ya desde ahora. Fíjense que yo lo estoy completando con Arial 8, ustedes lo pueden completar con otro tipo de letra, y que la idea es que el trabajo práctico de síntesis, que también tiene una segunda parte, la segunda parte es los mismos periodos con otras dimensiones. Están el crecimiento y la maduración, las capacidades condicionales, las capacidades coordinativas, las habilidades motrices generales y las orientaciones didácticas. Entonces tienen que ir completando a lo largo de cada una de las clases, cuando terminan o cuando van leyendo, este trabajo. Este trabajo, cuando tienen alguna dificultad, lo vamos a ir revisando en las clases, ¿sí? Van a ir viendo que en algunas clases les vamos a ir dando momentos para que ustedes puedan trabajar en pequeños grupos y puedan intercambiar
y traer luego al grupo, grupo general cuáles son los conceptos que todavía no pudieron completar, y que la intención es que cuando termine la materia a ustedes les quede en estas dos carillas, es decir, en esta página, una síntesis del desarrollo motor para que esto los invite, si ustedes tienen alguna duda, dicen, a ver, ¿en qué momento del desarrollo de la inteligencia estaba en la pubertad? Y van a poner periodo operatorio formal. Entonces van a decir, ay, ¿qué era el periodo operatorio formal? Googlean y rápidamente van a poder darse cuenta o recordar qué características tenía la forma de inteligencia del adolescente. Bien, esto se empieza a completar, se entrega la última clase del cuatrimestre antes del segundo parcial. ¿Dudas entonces sobre el trabajo práctico de síntesis? Profe, ¿No? se entrega la última clase después del segundo parcial, si volvemos a la presencialidad. Por ahora no está previsto que volvamos a la presencialidad, o sea que no hablemos de ese tema porque no lo tenemos todavía analizado, y menos con un grupo como ustedes que son 59, ¿sí? Si va a haber un grupo con el que va a ser difícil volver a la presencialidad, va a ser con ustedes, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a seguir trabajando y ustedes lo van a enviar van a ver que en la última clase, probablemente este año lo separe, este cuatrimestre lo separe, estoy haciendo muchos cambios en el campus. Si alguno cursó en el primer cuatrimestre del año pasado, va a ver que el campus está totalmente distinto. Es probable que genere un espacio específico para que puedan entregar ahí, en un recurso que se llama tarea, sus trabajos prácticos. Bien, ¿alguna duda sobre este tema del trabajo práctico de síntesis?